Bienvenidos a una sesión más de formación para adultos, en lo que llamamos, en este ratito que estamos juntos, que queremos llamarlo apuntes de vida cristiana. En el credo decimos algo importante. En la parte más larga del credo habla sobre Jesucristo. ¿De acuerdo? La parte más larga del credo, el credo tiene una división tripartita: el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿No es cierto? El credo de Nicea, que se reunió en el año 325, dedica la parte más larga al credo, que habla de Cristo, a la afirmación de fe que habla de Cristo. ¿Podríamos recordarla de memoria? Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, y fue purificado. ¿Qué más? Muerto, sepultado. Este aspecto, la entrega, la pasión, la muerte, la resurrección, la Iglesia lo celebra una vez cada 8 días. Es decir, el aspecto de la muerte y la resurrección de Cristo, la Iglesia lo celebra siempre cada 8 días. Es decir, el paso, Pascua significa paso, el paso de la muerte a la vida, la Pascua, el paso de la muerte a la vida de Jesucristo, la Iglesia comenzó a celebrarlo después de Pentecostés. Antes de Pentecostés, Ingrid, es 50 días después de qué? De la pasión. 50 días después de la resurrección, ¿no? 50 días, la palabra Pentecostés significa cincuentena. Fijaos, hay una cuaresma, 40, hay un triduo, 3, y hay una cincuentena, 50. Es decir, la mayor parte del año estamos preparando, celebrando, prolongando, repito, 40 días de preparación, 3 de celebración y 50 de expresión. ¿De acuerdo? Pues antes de Pentecostés, el primer Pentecostés, la Iglesia, ¿cuántos sacramentos celebró? Ninguno. Vaya. No hay ningún sacramento antes de Pentecostés, porque todavía nos ha dado el Espíritu Santo. Los sacramentos han sido instituidos antes de Pentecostés. Bien sea en la vida pública de Cristo, bien sea en la vida gloriosa de Cristo, pero no han sido celebrados por la Iglesia, porque la Iglesia necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay Iglesia. Esto no es una corporación nuestra, no es un club de amigos. Esto es el cuerpo místico de Cristo. Lo leíamos el domingo en la segunda lectura. Adán, hombre terreno; Cristo, espíritu viviente, vivificante, dice el texto. Adán, hombre terreno; el segundo Adán, espíritu vivificante. No es que Cristo haya vuelto a la vida, No es que Cristo haya vuelto a la vida. Es el viviente que es distinto. Atención a esto, Vuelto a la vida, vuelve Lázaro. Vuelto a la vida, vuelve el hijo de la viuda de Naín. Vuelto a la vida, vuelve la hija de Jairo, ¿no? Pero vuelven a morirse otra vez. Cristo no ha vuelto a vivir. Cristo es el viviente. ¿Veis la diferencia tan grande? El Apocalipsis no dice el que ha vuelto, sino el que ha roto las cadenas de la muerte, nos da, es el viviente, Él es la vida, y por tanto tiene capacidad de dar el espíritu de vida. ¿Qué sacramentos fueron instituidos por Cristo después de su pasión? ¿Qué sacramentos, pensemos antes de contestar, qué sacramentos fueron instituidos por Jesucristo después de su muerte y resurrección? Pensemos. ¿Qué sacramentos fueron instituidos por Cristo después de su resurrección? A ver, uno, el bautismo. El mandato de bautizar es después de la resurrección. ¿De acuerdo? El mandato de bautizar, id por todos al altar. Ahora bien, ¿qué sacramento en concreto? Tenemos algo muy claro, muy liberador, muy bonito.
A ver, una dominica, por favor, necesito. Eucaristía. Eucaristía. Vamos a ver. Después de la muerte y resurrección, Cristo aparece el mismo día de Pascua por la tarde. Es interesante que está en Emaús y está en Jerusalén a la vez. Hay que fijarse bien en los evangelios. No podemos ir por la vida sin un espíritu gozosamente contemplativo, porque la gente nos come enseguida, ¿no? O sea, el evangelio hay que ir como es el evangelio. Para amar a Cristo hay que conocerlo. Nadie puede amar lo que no conoce. Y nadie puede vincularse a quien no ama. O sea, hay un ritmo precioso. Primero, conocer. Segundo, amar. Tercero, seguir. Yo no puedo seguir a Cristo si no lo amo. Es imposible. Yo no puedo querer a Carmen si no la conozco. ¿Me explico? La conozco y entonces la amo. Y como la amo, me comprometo con ella. Me meto en un líos con ella. O sea, yo me comprometo con aquello que amo. Sin amar. Es periférico todo. ¿De acuerdo? Bueno, es el proceso normal de la vida cristiana. Es el proceso normal de la vida cristiana. Entonces hay que conocer primero. Fijaos, el día de Pentecostés, el día de Pascua, domingo, el primer día de la semana, el día de Pascua, Cristo está a la vez en Emaús, que está lejos de Jerusalén, ¿no? Y está a la vez en Jerusalén. Es decir, a partir de la resurrección, Cristo está el mismo en los lugares que quiere estar. El cuerpo, la piel, ya no le controla. Es como está en el Sagrario de la Blanca, en el Sagrario de Santa Adela, en el Camino, en Pegaso, en las Dominicas, en la Sursum Corda. ¿Os dais cuenta? Es el mismo Señor que no está limitado por el espacio ni por el tiempo. O sea, una persona humana normalmente, no sé que hay un milagro, normalmente la piel nos delimita. Es decir, yo estoy en Canillejas ahora, no estoy en mi parroquia de la Concepción. Hace una hora estaba en mi parroquia y ahora estoy aquí, porque he venido, me he trasladado. O sea, la piel delimita donde estoy. En el resucitado no. Es decir, Cristo es el mismo, pero no es lo mismo. Esto que acabo de decir, Angelines, ¿es verdad o lo acabo de inventar? Es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque si María Magdalena amaba a Jesús, más que probablemente ningún otro, y María Magdalena no lo reconoce. Lo confunde por el hortelano. ¿Os dais cuenta? El mismo día de Pascua, si tú te lo has llevado, o sea, está delante de Cristo, ya no sabe qué es Él. Los apóstoles han vivido 3 años con Él. Mirad la película de Chosen, que os he dicho que la veáis para que un día hablemos sobre ella. Aquí está Beatriz, que es mi delegada de cinematografía con Chosen. Bueno, pues, Dice, y nosotras. O sea, muy bien, así me gusta. Que hay que hacer un cineforum, vamos a hacer un cineforum en la Concepción sobre el Chosen, ¿de acuerdo? Ya veréis qué maravilla lo que descubrimos. Seguimos. No sé por qué he dicho esto. Se me ha ido el santo del cielo. Pedro ha vivido con él 3 años y Pedro no es capaz de conocerlo. En el lago, capítulo 22 de San Juan. Y cuando dice, es el Señor, y zambulle en el agua. O sea, y le pregunta, ¿me has negado 3 veces? Otras 3 veces vas aquí a decir quién eres tú, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Es decir, es el mismo, pero no es lo mismo. Pero a lo que íbamos, la hermana Dominica, ¿cómo se llama? Águeda fue tu santo el otro día. Felicidades. Nos debes una caña cada uno. ¿Vale? Águeda significa la buena. Águeda, Ágata, la buena. Pues Águeda la buena. Fíjate, el mismo día por la tarde, en el cenáculo pasa abriendo las puertas o pasa por los muros. ¿Cómo pasa Jesús? ¿Por qué dice el evangelista que no pasa por la puerta, sino que atraviesa? Es interesante, es un cuerpo, pero ya no es el cuerpo del físico igual. O sea, es un cuerpo espiritual, pero casualmente pide de comer. ¿Tenéis pescado, muchachos? O come el pan delante de ellos. Es decir, el evangelista tiene interés en que
veamos que ha dejado la huella de sus dientes en el pan. ¿Por qué tanta insistencia en que coma con ellos y de repente pase los muros? Es decir, es el mismo, pero no es lo mismo. ¿Y qué hace él? Hace así. Sopla, sopla, soplo, tanto en la lengua de Jesús como en griego, soplo, aire, brisa, hálito, se dice igual. Recibid este soplo santo, recibid este Espíritu Santo, recibid este aire santo, porque esta fuerza, esta vitalidad es el perdón. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. ¿Ves el sacramento de la reconciliación? El sacramento del perdón tiene que ver con la cruz, y la cruz tiene que ver con la resurrección, y la resurrección comunica el Espíritu. Fijaos que hay 3 comunicaciones del Espíritu. 3 comunicaciones del Espíritu. Juan no dice, y se murió. Podría haber dicho Juan, y se murió. No dice, entregó su Espíritu. Por eso hay algunos iconos que en la cruz ponen de la boca de Cristo saliendo una paloma, ¿no? Es decir, la muerte de Cristo, Él da su vida para que tengamos vida. Es decir, entrega su vida dándonos vida. La segunda efusión del Espíritu es solamente a los apóstoles, para el perdón. Vida, la primera, perdón, la segunda, y la tercera, misión. La tercera efusión del Espíritu es sobre toda carne, sobre aquellos que estaban en el cenáculo. ¿Cuántos estaban? No lo sé. Sabemos que el cenáculo era el aposento alto, el primer piso que dice el texto, ¿no? El aposento alto, donde celebraron la última cena, donde se refugiaron por miedo a los judíos, donde tuvieron lugar las apariciones de Cristo, por eso es un lugar tan importante, las apariciones de Cristo, y donde reciben el Espíritu Santo. Es el lugar que se llama la Santa Sion. Recordemos, ese lugar, esa casa, lo expliqué aquí un día en Canillejas. ¿De quién era esa casa? España. En España no, de seguro que no. En España todavía no existía. Había la provincia romana de Hispania, pero te seguro que la provincia de Hispania todavía no tenía que ver nada en esa casa. ¿De quién era la dueña de esa casa? Magdalena. No, Magdalena no. ¿Quién era la dueña de esa casa? De Santiago y... Santiago no. Santiago estaba en Cafarnaúm. Muy difícil. La madre de Pedro tampoco. La madre de Pedro no sabemos nada de ella. Sabemos de la suegra de Pedro. ¿Quién era la dueña de esa casa? Y por eso el hijo de la dueña tiene tanto que ver con nosotros. Marta y María. Marta y María viven a 3 kilómetros en Betania. Santiago vive en Betsaida. ¿Eh? ¿Quién? Pero tan importante es eso. Juana no. Tan importante es saber de quién era el cenáculo. Ya vas a ver cómo sí. Para que veas que los evangelios son una experiencia de amistad y una experiencia de familia. Los primeros discípulos son hermanos. Andrés llama a su hermano Pedro y Juan llama a su hermano Santiago. Así comienza todo, ¿eh? Una experiencia de familia. Casi todos son primos o son amigos. Los discípulos de Jesús se han conocido con Juan Bautista, que es primo lejano de Jesús también, ¿eh? Es decir, una experiencia de familia. Pero es que hay un chaval joven que es el hijo de esta mujer que está casada con un romano. Por eso el hijo tiene 2 nombres, un nombre romano y un nombre judío. Se llama Juan Marcos. Juan Marcos, que escribe el primer evangelio. Juan Marcos es el hijo de la dueña del cenáculo, de una casa que alquila habitaciones para peregrinos. Y ese va a ser el cuartel general de los discípulos de Jesús en Jerusalén. Hasta hoy día se llama la Santa Sion. Recordad este nombre, la Santa. Hoy son iglesias diferentes, hoy han sido destruidas, ¿no? Pero antiguamente pensad que era una casa donde la tradición sitúa que María vivió y María murió. Por eso, en los sótanos de ese lugar está el lugar, hay una figura yacente de María, buscad en internet, Iglesia de la Dormición de María.
Y vais a ver en internet una figura muerta preciosísima, y desde allí fue llevada en andarina por los apóstoles ¿cómo se llama?, en parihuelas, hasta donde María es enterrada. El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen, el gran misterio de la Pascua de María, sucede al lado, en la falda del Monte de los Olivos. Cuando veáis a Jerusalén, no dejéis de ver el santuario de la Asunción de María, donde está la tumba vacía de la Santísima Virgen. Claro, esto, ¿cómo lo sabemos? Tenemos muchísimos datos de tradición oral de la comunidad judeocristiana, en primer lugar, y segundo tenemos relatos antiguos, que algunos son puro cuento, apócrifos, y otros transmiten cosas auténticas. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos históricamente que Juan Marcos no solamente tiene relación con esa casa, sino conoce allí, su madre alquila la habitación, hay una amistad. Ese era el barrio esenio de Jerusalén. ¿Sabéis todo lo que son los esenios? ¿Alguien no sabe lo que son los esenios? Yo no lo sé. ¿Tú no sabes? ¿Quién no sabe lo que son los esenios? Los esenios son un grupo importante de judíos, muy importante de judíos, que eran como una especie de monjes. ¿De acuerdo? Monjes. Vivían en el desierto, en un lugar que se llamaba Qumran, donde se dedicaban a escribir, a copiar la palabra de Dios, donde tenían una especie de lugar, un monasterio. Es el comienzo de la vida religiosa antes de Cristo. ¿De acuerdo? Probablemente San Juan Bautista estaba relacionado con ellos. No es que fuese esenio, pero tenía relación con ellos. Los esenios tenían un grave problema, y es que eran muy críticos con el templo de Jerusalén. Esto sería para dar una charla, una catequesis, pero no es el momento, pero menos para que, digamos, hemos salido aquí sabiendo un montón de cosas, ¿vale? Y ellos decían que los sacerdotes no eran auténticos y que los sacrificios no eran válidos. Atención, los sacerdotes del templo no eran auténticos y que los sacrificios no eran válidos. Por lo tanto, fijaos, no comían cordero en la cena de Pascua. No, eran judíos que no comían cordero. O sea, había judíos que no comían y tenían un calendario diferente al templo. El templo celebraba, tenía un calendario, celebraba la Pascua en aquel año un viernes. ¿Cristo celebró la Pascua un viernes u otro día? Otro día, ¿no es cierto? ¿Cómo celebró la Pascua si no mató el cordero el viernes? Porque dice el texto de San Juan que los sacerdotes, los judíos, no entraron en el pretorio de Pilato para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pero ya hemos oído que Cristo celebró la Pascua con anterioridad. ¿Qué calendario siguió Jesucristo? ¿Os dais cuenta? Es interesante saber esto. No digo que fuese el de los esenios, pero digo que sepáis que había, como hoy los cristianos tenemos varios calendarios. Los ortodoxos celebran la Pascua un día, los católicos otro día, siempre en torno a una llena, pero no el mismo día, ¿no? Qué interesante que Jesús les dice. Les pregunta, ¿dónde quieres que te preparemos la fecha de Pascua? ¿Y qué responde Jesús? ¿Dónde quieres que celebremos la cena de Pascua? ¿Y qué responde Jesús? Lo hemos escuchado todos los años, porque todos los años venimos a misa y siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué responde Jesús? Veréis, entrad en la ciudad. ¿Veréis qué? Un burro. Un burro no. El burro es para el Domingo de Ramos. Ya hemos pasado el Domingo de Ramos. ¿Qué veréis? No me acuerdo. Un hombre con un cántaro. Veréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Ojo, esto es importantísimo, porque los hombres jamás iban a por agua. Vaya. No, hay que ver las cosas con profundidad y con contemplación para darnos cuenta de que nosotros tenemos una fe tan sólida que tenemos que conocerla bien. Solamente las mujeres van a por agua. La mujer es la que tiene que acarrear el agua, el hombre tiene otras cosas que hacer. Pero ¿qué sucede? Si un hombre acarrea agua, es que no tiene mujer. Ah. Es decir, hay hombres
que están viviendo sin mujer célibes en Jerusalén. Son esenios. Él os llevará a una casa, en el aposento alto, preparad la cena de Pascua. Es por eso el barrio esenio de Jerusalén, donde viven estos monjes y un montón de gente vinculada a ellos, tienen un calendario distinto, tienen una frase que a lo mejor, dos frases son sus lemas, que os van a llamar la atención. Misericordia quiero y no. Es decir, este grupo de gente dice que lo que es agradable a Dios no es matar corderos, sino tener misericordia. Fijaos, es importante esto. Cristo va a recordarlo mucho. Y otra frase que dice los esenios es que el templo se ha convertido en una cueva. Ojo, también lo dice Cristo. Y Cristo va a hacer lo que los esenios esperaban. ¿El qué? Purificar el templo. Es decir, sacaban las cambistas, sacaban las palomas, sacaban las cabras, sacaban las ovejas, sacaban el negocio, que eran millones esto, los bueyes, la sangre. Es decir, es otra cosa distinta, nace algo nuevo. Pero lo van a matar, sí o sí, evidentemente, ¿no? Pero fijaos que estas ideas hay que entenderlas en su contexto, porque lo hemos oído todos los años y no nos damos cuenta. En esa casa de Juan Marcos sucede la última cena, donde Cristo, todavía en su vida mortal, instituye 3 sacramentos: la Eucaristía, o 2 sacramentos, la Eucaristía y el orden sacerdotal. Y lo tercero que hace es instituir el sacramento, el mandamiento del amor fraterno, ¿no? ¿De acuerdo? Por 3 veces Cristo dice: os pido que os améis, que os llevéis bien, que os cuidéis. O sea, el distintivo de mis discípulos es que tenéis amor unos a otros. Pues bien, todo esto, nos hemos ido por el cerro de Úbeda, yo lo sé, pero al menos sabemos que Juan Marcos tiene que ver con esa casa, que su madre tiene que ver con esa casa, que eso va a ser el cuartel general siempre, será la Santa Sion, la Santa Iglesia de Sion. El grupo primitivo se reúne allí. Ese va a ser siempre el lugar que luego van a comprar los cristianos y va a ser siempre el lugar referencial en Jerusalén. ¿De acuerdo? No es de España, pero también es de España porque lo queremos igual, ¿no? Bien. ¿Tiene que ver lo de Toledo? La sinagoga. No, eso no tiene que ver nada con el asunto que hoy tenemos en danza en este momento. Esto, el arzobispo de Toledo sabe mucho más que nosotros, pero no tiene que ver nada con este asunto. Lo que tiene que ver es que nos demos cuenta que los sacramentos han tenido lugar en la vida pública de Cristo o en la vida después de la resurrección, pero que la Iglesia no ha celebrado sacramentos hasta que ha venido el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué sacramento se celebra? ¿Qué sacramento se celebra inmediatamente cuando viene el Espíritu Santo? El bautismo. Bautismo masivo. Lo primero que la Iglesia hace es bautizar. Cristo lo último que les ha dicho es: id por todo el mundo y meted a la gente en agua. Porque meter a la gente en agua significa consagrarles, dice así, meter a la gente en agua significa consagrarles al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La fórmula yo te bautizo es yo te sumerjo. El nombre de es un hebraísmo que significa la persona de. Yo te sumerjo, te introduzco, te consagro, te dedico al Padre, te dedico al Hijo, te dedico al Espíritu Santo. No pensemos en español, hay que pensar en hebreo. Si pensamos en español estamos perdidos, porque si pensamos en español, pensamos, yo te bautizo en el nombre de. Si yo digo en el nombre de, es que yo no soy Dios y en su nombre te bautizo. No es eso. Yo no estoy actuando en nombre de Dios. Yo, ministro, te estoy consagrando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Es lo que significa en nombre de en hebreo. ¿Me estoy explicando con claridad? Es para que lo sepamos para siempre, porque si no nos damos catequesis auténticas. Es como cuando la gente dice la confirmación: yo voy a confirmar mi fe. No vas a confirmar nada. No, esto es la cosa que la gente dice: voy a confirmar mi fe. Fue bautizado de pequeño y ahora confirma de adulto. Y un adulto que se confirma, un adulto que le bautizan, se confirma y recibe la primera comunión, ¿qué confirma entonces? Cuidado. En francés, en italiano, no se dice confirmación, se dice sacramento del crisma. Se dice sacramento del crisma. O antiguamente en España se decía sacramento de la crismación. Sacramento, claro, ¿qué significa la crismación?
es la efusión del Espíritu. Pues bueno, la Iglesia nada más salir, ¿qué hace? Que todo el mundo tenga una experiencia de Pascua. ¿Cómo tenemos experiencia de Pascua? Con sacramentos pascuales. Hay una carta, un documento importante que podéis y debéis, si queréis, por favor, bajarlo de internet. Hay una carta importante, que es el documento más simpático, más interesante después del Vaticano II, sobre qué es la Pascua anual, qué es la Cuaresma, qué es la Semana Santa, qué es la Pascua. Se llama Carta, apuntad, Carta para la preparación y la celebración de las fiestas pascuales. Es un documento que yo, ahora que he estado, ayer tuve una clase con monjas por Zoom, una comunidad muy grande, les dije que es una carta necesaria para un noviciado, para un sitio de formación, para cualquier grupo de catequesis. Se llama La preparación y la celebración de las fiestas pascuales. Porque es la última carta de la Santa Sede, es el año 1988. Ya han pasado años, pero no se ha escrito ningún documento tan bien escrito como ese. Ahí hace teología o algo tan concreto como dice, aunque el cirio esté poco gastado, no se puede utilizar un cirio de un año para otro. Fíjate, algo tan sencillo, porque dice, la Pascua es novedad. Todo ha de ser nuevo. Es decir, la novedad se expresa hasta en un cirio nuevo. El cirio tiene que ser de cera, no vale algo ficticio, no vale un tubo de plástico lleno de una sustancia. O sea, y explica por qué el cirio tiene que tener cera de abeja. Por cierto, porque las abejas aparecen en el canto del cirio. La noche de Pascua hablamos de las abejas. ¿Y por qué hablamos de las abejas? ¿Cera? ¿Por qué decimos cera virgen? ¿Por qué decimos en español cera virgen? Porque no está adulterada. Porque es la primera que sacas. Ni es la primera que sacan, y no es porque está adulterada. ¿Por qué decimos cera virgen? Como la oliva, las aceitunas, No tiene que ver nada. pues también compramos aceite de oliva virgen. Pero no tiene que ver nada con la cera virgen. Pero a ver, No tiene que ver nada, A ver, virgen. Vamos a ver. El aceite es una cosa vegetal y la cera es una cosa animal. Las abejas que trabajan son vírgenes. Las abejas sí, Todas las abejas son vírgenes, menos la reina madre. porque pone huevos. ¿Te das cuenta? Es el único elemento de la creación que se puede llamar que es virginal. La cera es lo que en la antigüedad todos los faroles y demás eran de sebo o de aceite, menos el cirio de Pascua. El cirio de Pascua siempre tenía que tener algo de cera. ¿Por qué? Porque el cirio representa a Jesucristo, hijo de una virgen. Y la sustancia que alimenta el cirio, o sea, la mecha que significa Cristo, tenía que estar hecha de un elemento virginal de la creación. Es decir, nosotros hemos olvidado el mundo cósmico, que estamos en relación con la creación, que somos parte de la creación. Ya no miramos a Oriente para celebrar o para rezar. En las casas no hay una cruz en la pared oriental. Hemos olvidado la dimensión cósmica. Un chico joven ahora no sabe qué son las Pléyades, ni qué es Orión, ni qué es Acuario, ni qué es Piscis. No saben nada, no saben reconocer el universo. Vivimos en un mundo mirándonos el ombligo. Es muy difícil que nosotros hablemos de vida eterna, porque en definitiva, el Año Santo, el Papa Francisco, por quien estamos rezando todos los días, el Papa Francisco ha dicho, el Año Santo tiene que suscitar esperanza. Y el Papa dice, ¿esperanza en qué? En la vida eterna. El último artículo del credo. Pero si no hay una dimensión cósmica que salga de nosotros, de lo puramente utilitarista, que estamos en una visión muy racional y una muy reducida del mundo. Pero os digo esto para que es que el documento que querría que bajases de internet, que se llama preparación, repito, y celebración de las fiestas pascuales, va desde una gran teología hasta decir que el cirio ha de ser nuevo. O va a decir, ojo,
que hay 3 cuaresmas distintas. 3 cuaresmas distintas. Y la gente no sabe, aunque viene a misa todos los domingos, que hay 3 cuaresmas diferentes. Y que esta cuaresma no tiene que ver nada con la del año pasado, ni tiene que ver nada con la del año que viene. Algo simplemente para decir, señores, este año, ¿qué cuaresma voy a celebrar? Porque hay 3 tipos de cuaresma. Entonces, cada uno se pone en una dimensión espiritual, catequética, y así es como vive realmente. Este año, la cuaresma del año santo 2025 se llama cuaresma de la misericordia. Porque el evangelista fundamentalmente es Lucas, y son los 3 evangelios que hablan de misericordia, se leen este año. ¿Cuáles son los 3 evangelios típicos que se leen el tercer, cuarto y quinto domingo de cuaresma? Fijaos que he dicho tercer, cuarto y quinto. No digo primero y segundo, lo digo sexto. Hay 6 domingos de cuaresma, ¿no? Tercer domingo, cuarto domingo y quinto domingo cambian todos los años. Este año leeremos 3 textos preciosos. Cuando los oigáis, recordad esta primera catequesis que estamos dando, apuntes vida cristiana. El primer texto dice, mirad la higuera, dimensión cósmica, ¿ves? Mirad la naturaleza. No podéis cambiar si no miráis la naturaleza. ¿Qué frutos da la higuera? Higos. Y cuando no da higos, ¿qué hay que hacer? Cortarla. Dad los frutos que merece la conversión. Si no dais frutos, no os habéis convertido. Fíjate qué maravilla de evangelio. Porque el primer domingo de cuaresma en el rito romano, en todos los ritos, el primer día de cuaresma es el primer domingo de cuaresma, ¿no? Pero en el rito romano hay más días de cuaresma que los demás ritos. En toda la iglesia la cuaresma comienza el primer domingo de cuaresma, a veces con letanías de los santos, cantando letanías de los santos. Pero quitamos la aleluya en cuaresma. No hay aleluya, no hay flores, no hay elementos festivos. Todo se centra en la palabra de Dios, todo se centra en la penitencia, todo se centra en la conversión. Y en el rito romano, antes del primer domingo de cuaresma, ya el miércoles previo, se nos convoca para un día de ayuno, un día de abstinencia, y para recibir quien quiera la ceniza. La ceniza significa que quiero dar un volantazo a mi vida, que quiero cambiar de vida. Volantazo se dice en latín, conversión. A ver, necesito un voluntario o una voluntaria. A ver, un voluntario. Un voluntario o una voluntaria. José Manuel, tú misma. ¿Cómo te llamas? Nombre y apellidos. Paquita. Paquita está mirando en este momento a Occidente. ¿De acuerdo? ¿Qué significa en español Occidente? Poniente. El poniente. ¿Qué significa Occidente en español? La palabra Occidente, ¿qué significa en nuestra lengua castellana? Occido, en latín es morir. Occidens, lugar de la muerte. Occidente, lugar de la muerte. Donde muere el sol, donde no hay luz. Por allí se ha puesto el sol esta noche, ¿de acuerdo? Por allí se ha puesto el sol. Y siempre. A ver, en Occidente escuchad, el lugar de la tiniebla le identificamos con el Occidente. Entonces, de que se va a bautizar, después de 3 años de catequesis, el día de su bautismo, siempre ha sido así. Se le ponía mirando a Occidente, enfrentándose con la tiniebla, dando la cara a la tiniebla. Y el cura, el obispo, le preguntaba a Paquita, ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias a sus obras, que son la tiniebla, tal? ¿Renuncias a sus seducciones, que la noche nos invaden? Y solamente es que el catecúmeno, enfrentándose a la tiniebla, mirando hacia Occidente, tenía la fortaleza de decir, yo renuncio, el cura bajaba y hacía así. El cura bajaba de su sede y hacía así, mirad. Esto que acabo de hacer, ¿qué es? Luisa, ¿qué he hecho? Luisa, ¿qué he hecho? Muy bien, darle la vuelta. Darle la vuelta se dice en latín conversio.
Conversión, darle la vuelta, es decir, que dé la espalda al mal. La vida cristiana es dar la espalda al mal. Y mirando a Oriente, ¿qué hay en Oriente? Dice el Génesis capítulo 2, versículo 8. ¿Qué hay en Oriente? El paraíso perdido. La Biblia dice que en el Génesis, es un símbolo precioso, un relato simbólico precioso, plantó Yahvé Dios un jardín de delicias al oriente, que luego es perdido por el pecado, donde está el árbol de la vida, el famoso árbol de la vida que hemos perdido. ¿Tú quieres vivir? Hoy esta mañana estaba haciendo un ensayo de un matrimonio que tiene que hablar inglés y les hemos hecho un ensayo de la ceremonia y la pregunta del matrimonio, van a bautizar a un hijo, no se han casados, y ya el bautismo, van a casarse, y la primera pregunta es: ¿qué pedís a la iglesia para fulano? La vida eterna, el bautismo que da la vida eterna. La vida era el árbol de la vida, perdido por el pecado. Mirando a Oriente, Oriente significa lugar de la luz y de la vida. Apuntad esto. La palabra Oriente viene del verbo orior, latín, que es nacer, brillar, vivir. Oriens es sol, también en latín, oriens. El sol que nace de lo alto, se dice en el Benedictus, oriens. Oriente es donde sale el sol. Sin sol no hay luz, sin luz no hay vida. Luz y vida son fundamentales. Pues mirando al Oriente, el cura le pregunta: ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y solamente después de haber renunciado, expresado la conversión y mirando a Oriente, se la llevaban al agua y la metían para bautizar. ¿Os dais cuenta? Eso es el proceso de la vida cristiana después de 3 años. Porque, ¿qué hay ahí delante? Un altar. Preparas ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. ¿Veis los enemigos allí? ¿Veis los enemigos? Sí. Aquí en Canillejas la iglesia está perfectamente orientada. Los enemigos están allí. La mesa preparada está ahí, donde un cáliz rebosa. El Salmo 22 explica lo que es la vida cristiana. Va a ser llevada a fuentes tranquilas por el bautismo y después va a ser, su cabeza va a ser llenada de perfume por el santo crisma. ¿Os dais cuenta? Es decir, hay una vida cristiana en los salmos. Todo eso se explicaba en la catequesis y el cristiano lo vivía en Cuaresma. La Cuaresma, gracias Paquita, la Cuaresma es un tiempo catecumenal, un tiempo para catequesis. No vamos a acabar toda la Cuaresma hoy, vamos a ir viéndola también el día 12 de marzo, cuando nos reunamos otra vez la próxima vez, el 12 de marzo. Pero hoy hemos aprendido un montón de cosas rapidísimamente, porque la resurrección de Cristo no es cantar aleluya. La resurrección de Cristo no es decir Cristo está vivo, no. La Iglesia celebra la resurrección con sacramentos pascuales. Este documento que os he citado, que vais a leer, dice: la Iglesia celebra la resurrección con sacramentos pascuales, es decir, sacando a la gente de la tiniebla y llevándolas a la luz. Esto es la Pascua, pasar de la muerte a la vida. Esto estaba ya simbolizado en el paso de ¿qué? De la esclavitud de Egipto a la liberación de la tierra prometida, el paso del Mar Rojo. Por eso todos los años, en la Noche Santa de Pascua, la lectura más importante es la de San Pablo a los Romanos. La lectura clave de todas las lecturas larguísimas de la noche de Pascua es la carta a los Romanos. Cristo ha resucitado y vosotros por el bautismo resucitáis con él. O sea, no es que Cristo ha resucitado, es que hemos resucitado con él. Para todo esto existe una preparación que se llama Cuaresma. Se llama hoy Cuaresma. No siempre ha sido así. No siempre ha sido así, ¿de acuerdo? Hoy se llama Cuaresma. Pero vamos a verlo más despacio el próximo día. La primera preparación fue de un día, sábado santo. La segunda preparación fue de 3 días, el triduo pascual, viernes, sábado, domingo, ¿de acuerdo? La tercera preparación fue de una semana entera, Semana Santa. La cuarta preparación fue 3 semanas, 20 días. Todavía notamos, atención a esto que vamos a decir, notamos una preparación porque
cuando vayamos por la mitad de la Cuaresma, de repente vamos a ver las lecturas que dejamos de leer a Mateo, a Lucas, a Marcos, a Mateo, Lucas, y de repente, todos los días, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. 3 semanas, casi todas, leyendo San Juan. Es la primitiva, no Cuaresma, sino vicésima, 20 días. Pero a la Iglesia le pareció que la preparación con San Juan es muy importante, no voy a hablar de esto ahora, y la dobló, la duplicó, de 20 a 40, de 3 semanas a 6 semanas. ¿Por qué? Porque el número 4 es un número simbólico precioso. Mirad, ¿en qué lugar estamos ahora? ¿En qué lugar estamos ahora? ¿Estamos en un círculo o en un cuadrado? Estamos en un rectángulo, un cuadrado, ¿no? ¿Veis? Hay un lado, una esquina, otra esquina, otra esquina, otra esquina, 4, ¿veis? El número 4 hace referencia a la realidad material. Todo lo podemos reducir al número 4. La realidad material es que yo tengo algo delante de mí, intuyo que hay algo detrás de mí, a un lado o a otro. ¿Veis? 4. Niño, joven, adulto, viejo. Primavera, verano, otoño, invierno. Agua, la realidad material. Fuego, aire, tierra. ¿No? Es decir, la realidad material siempre ha sido cuádruple en la Escritura. El número 4 es un número simbólico que habla de la realidad concreta. Los ceros, 40, 400, son, es decir, esa realidad es simbólica. Por eso no es aritméticamente fijo, no es 40 días uno detrás de otro, son números simbólicos, pero son importantes. ¿Cuántos días duró el diluvio purificador? 40. ¿Cuántos años estuvo el pueblo por el desierto? 40 años. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de esclavo en Egipto? 400. 400. ¿Cuántos días estuvo Moisés para recibir la alianza en el Sinaí? 40 días, una cuaresma. ¿Cuántos días estuvo Elías para renovar la alianza en el monte Horeb, en el Sinaí? 40, otra cuaresma. Y cuando Cristo comienza con 40 días de ayuno, no es una cosa gratuita, es algo profundamente metido en el sentido bíblico. Es asumir la realidad del mundo como es, con aristas, es decir, siempre va a haber problemas, siempre va a haber ataques, siempre va a haber dolores, y siempre habrá más ceros que añadir incluso, siempre habrá más ceros que añadir, Pero el hombre cristiano, la mujer cristiana, la persona creyente, levanta los ojos a los montes. Sale de la realidad. Es el salmo de Cuaresma. Levanto mis ojos. ¿Y qué ve? Que en el cielo, que es lo más parecido a Dios, no sabemos cómo es Dios, ¿no? El cielo, ¿qué ve? En el cielo no ve aristas. En el cielo no ve líneas rectas. ¿Qué ve el cielo? Que todo se mueve en círculo. Que todo se mueve en círculo. El universo entero es circular. Por eso, fijaos, ahí está, a San Isidro le habéis quitado la corona, bien, no importa. Pero Santa Lucía no. Santa Lucía, ¿qué le habéis puesto en la cabeza? La corona. ¿De cuadrada, triangular? No. Es decir, ¿por qué ponemos a los santos un círculo? Porque decimos, están con Dios. O sea, están en el ámbito divino, ¿os dais cuenta? Están en el ámbito divino. El círculo es la manera para expresar que estamos en una dimensión. Cuando el hombre levanta los ojos al cielo, ve una estrella, que ve el arco iris, que es un círculo, el arco iris, o sea, ve la figura circular y eso le asemeja a Dios. Ahí no hay fisuras, ahí no hay aristas, ahí todo es perfección. Por eso las iglesias antiguas, mirad la iglesia, intenta hacer un semicírculo. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Veis? Porque para los antiguos, como para nosotros, lo
que pasa es que nosotros no damos catequesis a la gente ya. A la gente, lo que hace el párroco vuestro, convocándoos aquí 2 días al mes, es muy importante para hacer catequesis, porque nosotros pensamos que esta mesa, que está enfrente de mis enemigos, como he dicho, ¿no? La tiniebla, Satanás, esta mesa une 2 realidades, la que vemos y la que no vemos. Por eso antiguamente siempre se podían enlace, siempre Cristo en majestad, la Virgen, los patriarcas, los jueces, los profetas, los apóstoles, los mártires. Detrás de esa mesa hay un montón de gente, mi padre, mis abuelos, todos los que han muerto. Y nosotros estamos aquí, caminando. Veis que yo no os doy la espalda, yo voy delante de vosotros. Yo estoy caminando porque la Iglesia tiene una condición que es peregrina. Vamos hacia ese semicírculo. Fijaos, ese círculo se cierra aquí dentro. Es decir, el cielo entra en la tierra en la celebración de los misterios cristianos. El cielo entra. Esa es la visión teológica de los cristianos. Perder esa dimensión es perder la vida eterna. Es lo que intenta la Pascua anual. Los cristianos celebramos la Pascua, lo repetiré el próximo día 12 de marzo, celebramos la Pascua una vez cada 8 días. Porque una vez cada 8 días veía los cristianos los apóstoles se encontraban con Cristo. Dice, 8 días más tarde, ¿no? 8 días más tarde, a los 8 días, ese 8º día se llama domingo. Pero también, además del domingo, cada 8 días, ya veremos por qué, quisieron celebrarlo una vez al año solemnemente. ¿Con qué elemento coincide que celebremos un día al año? ¿Qué es lo que determina que ese domingo sea importante? ¿Qué determina ese domingo? ¿Qué determina? La primera luna llena. A ver. La primera luna llena de primavera. Muy bien. Un elemento cósmico. Todo el año seguimos un calendario solar. Todo el año seguimos un calendario solar fijo. O sea, Navidad siempre es el 25 de diciembre. Llueva o no llueva, haga frío o haga menos calor. La Pascua de Resurrección, ¿no? Seguimos el calendario lunar. Los cristianos tenemos la fusión de 2 calendarios, el solar, que es fijo, y el lunar, que es cambiante. El domingo, después de la luna llena de primavera, es la Pascua de la Resurrección. Eso se dijo hace 1700 años en el Concilio de Nicea, año 325. Veremos el próximo día por qué hubo que reunir un concilio y por qué hubo discusiones a la hora de celebrar la Pascua anual. Lo veremos el próximo día, ¿de acuerdo? Y si no lo digo, me lo preguntáis. Es decir, la luna influye. La luna llena de primavera. Primavera tiene que ver con el sol. Y la luna llena con la propia luna, ¿no? Es una comunión de calendarios. Eso es el calendario católico. El calendario católico es la fusión de 2 calendarios, el solar y el lunar. De ahí depende que este año, el 5 de hoy en 8 días, hagamos ayuno. Estamos convocados a un ayuno. Hablaremos del ayuno el día 12. Es importantísimo que recordemos el subrayado del ayuno, porque sin ayuno no entendemos la Cuaresma. Sin ayuno no hay Cuaresma. El ayuno es no pecar, El ayuno es ayunar del pecado. Pero mientras que eso llega, ayunamos también físicamente, porque somos personas cósmicas, no somos entes espirituales, O sea, el cuerpo también reza. Somos personas que tenemos un cuerpo, no somos almas, somos almas corporizadas. Hay una unión perfecta entre cuerpo y espíritu. Cristo dice en el Evangelio que hay demonios que solamente con oración y ayuno se expulsan. Nosotros casi nunca hablamos del ayuno, ¿os dais cuenta? Nos hemos mentalizado tanto en plan de mente que hacemos ayuno como dieta. Fijaos, hoy hay más ayuno que nunca, pero como dieta. La dieta, el ayuno sin oración es dieta. El ayuno sin oración es dieta. Por eso es ayuno
oración y compartir. Es un trípode. El Evangelio el miércoles que viene dice un trípode, y el trípode, si está cojo, todo se va. El trípode de la cámara, como esté cojo, ayuno, oración y limosna. Oración tiene que ver con Dios, limosna tiene que ver con los otros, ayuno tiene que ver conmigo. Es precioso esto. Esto da un orden en la persona, un estilo en la persona. Las 3 palabras sagradas de la Cuaresma son orar, compartir, ayunar. Retocaremos esto definitivamente. Pero que el miércoles que viene sea un día tan importante depende de la luna de primavera. Y que Pentecostés caiga 50 días más tarde es la luna de primavera, ¿os dais cuenta? El calendario solar es fijo, el 15 de agosto es la dormición de la Santísima Virgen. Da igual, siempre es el 15 de agosto. Pero el miércoles de ceniza no. Entonces, este domingo se llama carnaval. Carnaval significa que la carne va fuera. Carnaval. En latín se dice carnestolendas. Hay que quitar la carne. Carnestolendas. Porque la carne significa mucho. Yo a mucha gente le propongo que todos los viernes del año hagan... este domingo, digo, este viernes, haz abstinencia. Y yo espero que me pregunten por qué. Que me encanta que me pregunten por qué. Digo, porque el viernes, un viernes, la carne de Cristo colgó en un madero por amor a ti. Y me dice la gente, esto lo oí de pequeño, pero se me había olvidado. Estaba en el catecismo antiguo, claro. Es la memoria de que la carne de Cristo, real, la carne, no un espíritu que se encarnó, la carne de Cristo colgó en un madero un viernes por amor a mí. Alguien me ama, alguien se preocupa por mí, alguien es definitivamente el Señor de mi vida. Bien, no he pasado la primera página de mis apuntes. Es decir, el día 12 de marzo, si os atrevéis, invitada a más gente, que ya estaremos en Cuaresma. El 12 de marzo, invitada a más gente. El día 10, si alguien quiere ir, iremos al Camino. El día 10 está en el Camino. Hay una presentación parecida, pero distinta. Y el día 12 continuaremos aquí hablando de la Cuaresma. Preguntas sobre lo que hemos dicho hoy. Preguntas, sugerencias, críticas, aportaciones. Tengo una que... Muy bien. Aquí tenemos libertad absoluta para preguntar. Que habéis dicho que el Salmo 22 es el del buen pastor. Sí. Y entonces dice, tu vara y tu cayado me sosiegan. Sí. ¿Cómo se dice vara en griego? Que no se cree ni... ¿Cómo se dice vara? Porque, en primer lugar, mi pregunta es, ¿por qué habla de vara y por qué habla de callado? Es interesante eso. Pues es un palo. No. Es que las cosas, mira, la vida, el Espíritu Santo ha inspirado los salmos. Y no nos ha inspirado por hacer juego, ¿eh? Si dice vara y callado, tiene que haber un significado. Pero el primer significado, yo no voy a explicar todo el salmo ahora, que será una preciosidad. Muchas veces hago la homilía de funerales explicando el Salmo 22. El Salmo 22 se lee 2 veces en la vida. Cuando uno nace, cuando le bautizan, los catecúmenos iban en procesión cantando 2 salmos. Uno era, como el ciervo al agua va, vamos, como el ciervo que a las fuentes, agua fresca a beber, vamos hacia ti, Señor, porque el alma del catecúmeno es como el ciervo que rebosa. El tema del ciervo es muy importante, porque el ciervo es el único animal que come serpientes, ¿eh? Hopper. El ciervo es el único animal. Si vas, yo llevaba mucha gente a Roma, yo viví en Roma 5 años. Y en Roma hay muchas iglesias con frescos. Recuerdo una de repente, San Clemente, donde los ciervos van a beber y un ciervo come una serpiente. Es decir, la serpiente es símbolo del cristiano que se atreve a luchar con Satanás y a devorarlo. Claro, esto os entiende o no se entiende. Pero ¿de dónde le viene la fuerza? Dice, porque, ¿cómo se dice vara? Vara de defensa, vara de sosiego, donde yo me apoyo. ¿Cómo se dice en griego vara? Callado. Paráclito. Bueno. Paráclito.
El Paráclito es la defensa, es el abogado donde yo me apoyo, es el que me defiende. Es decir, el Salmo está hablando del Espíritu Santo, pero claro, si nadie nos lo dice, no nos damos cuenta. Yo me apoyo en el Espíritu. Luego está la vara de la Iglesia, pero es la vara del obispo, del pastor, pero es otra cosa distinta. Fijaos que Paráclito significa mi defensa, mi defensor. Paráclito significa mi abogado, el que va a hablar bien de mí. Es decir, yo en la Iglesia me encuentro con una realidad espiritual que me sorprende. Hay mucha gente mala, pero gracias a que hay gente mala estoy yo también dentro de ella, porque si fuese únicamente de puros no estaríamos ninguno. La Iglesia que es santa está llena de nosotros, que caminamos purificándonos, que queremos cambiar, que queremos mirar a Jesucristo y como hemos hecho con Paquita, que nos den la vuelta. ¿Te das cuenta? Por eso al poner la ceniza, y conviértete, que es el Evangelio, conviértete. O sea, nosotros que ya estamos bautizados, siempre tenemos que volver, darnos la vuelta para mirar a Oriente, para mirar al jardín de delicias, ¿no? Entonces, el Salmo 22 dice eso del cayado, ¿de acuerdo? Y el cayado significa, se dice Paráclito, y el Paráclito hace referencia al Espíritu Santo. ¿Dónde me apoyo yo? No en mis fuerzas, yo me apoyo en el Espíritu, en el Paráclito, ¿de acuerdo? Más preguntas. Pero perdón, ¿tu vara y tu cayado es lo mismo? No. Una cosa, la explicación mística del Salmo, una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el báculo del pastor, por eso los obispos llevan un báculo, por ese Salmo. Más cosas, venga. O todo ha quedado muy claro. Angelines. Me queda la duda llevo todo el tiempo pensando que estuviste un rato hablando de la mujer que era la dueña de aquella casa, sí. Y luego hablaste de Juan Marcos. ¿Y cómo se llamaba la mujer? No sé. O sea, que era una No mujer. sé. Esa madre de Juan Marcos, sabemos que la tradición de Jerusalén dice que aquella casa era la madre de Juan Marcos. Ya. Que nosotros llamaremos Marcos porque luego él vivió en Roma y dejó el nombre hebreo Juan, y además por cambiar Juan el Bautista, Juan el Evangelista, y si Marcos le ha gustado Juan, ya hay una confusión de tres Juanes. Queda el nombre romano. Muchas judías se casaban con legionarios y los hijos tenían un nombre judío y otro nombre latino, porque era legionario romano, ¿no? Sabemos que Marcos probablemente es el joven que aparece en el Evangelio, que se ha dormido en el Getsemaní y que sale huyendo con una sábana. Es la firma del evangelista probablemente, ¿no? Marcos tiene una relación muy interesante con otros personajes, por eso es muy importante Juan Marcos. No es baladí que le haya preguntado a Juan Marcos. Pues todos sabéis, lo que he dicho muchas veces, que fue el secretario particular de San Pedro. El secretario particular, dice el texto. Claro, igual que Pablo tenía varios. Claro, pero es que Marcos no solamente es secretario de Pedro, sino que vemos que su evangelio, los científicos, los teólogos, los grandes también, el evangelio de Marcos es el resumen de la predicación petrina, es decir, el esquema que tiene Pedro en la cabeza, Marcos lo desarrolla. Es un secretario en Roma, y sabemos dónde está la casa de Marcos en Roma, y sabemos dónde Marcos escribió en Roma el Evangelio. ¿Cómo se llamaba Roma? La Babilonia. Babilonia la Grande. Es decir, cuando decimos, ha caído Babilonia es Roma, ¿de acuerdo? Pero es que Marcos tiene otro maestro. ¿Con quién comienza la vida cristiana de Marcos? ¿Con quién? Lo leemos todos los años en Pascua, que se enfada con el amigo, se enfadan dos amigos y se enfada y se pelean, y Pablo dice, me ha dejado Marcos, se ha marchado Marcos. O sea que también había broncas entre ellos, ¿eh? Con San Pablo. El primer viaje apostólico a Pablo acompañan un montón de secretarios. Las cartas no se escriben así como pensamos, las cartas se escriben de muchas maneras. O sea, Pablo dice, ha escrito un amanuense, pero yo de mi propia letra añado, dice, de mi propia mano añado. O diréis, esta es mi firma, ¿no? O sea, los secretarios de Pablo, la escuela paulina, cogen, y luego cuando Pablo, por ejemplo, está enfermo o en la cárcel, publican la carta a los Efesios, publican la carta a los Colosenses. Hay un grupo de gente que se preocupa de que la predicación de Pablo
no quede perdida, ¿me explico? Son los grupos que trabajan, son la escuela paulina o los secretarios de San Pablo, ¿de acuerdo? Mirad, es muy interesante que veamos cómo se escribe el Evangelio. Por ejemplo, que veamos la amistad que tiene Lucas con María Magdalena y la amistad que tiene María Magdalena con la Madre de Jesús. Gracias a la amistad que tiene María Magdalena con Lucas, sabemos cosas privadas de la Virgen María que Mateo no dice, porque no tiene esa relación humana. ¿Te das cuenta? O sea, la composición de los evangelios es muy importante. Perdón, no he oído. No entiendo. ¿Quién tiene que? Todos. No, escucha, no. Mira cómo te voy a contestar. Mira cómo te voy a contestar. Todos tenemos que hacer ayuno. Todos tenemos que hacer ayuno. ¿Por qué el ayuno es el ayuno del pecado? Segundo, ¿por qué el ayuno supone lo que nos privamos nosotros para los pobres? La dimensión social del ayuno es fundamental en la Biblia. El ayuno que yo quiero es liberar presiones injustas, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos. Tercero, los que por salud y edad puedan, edad y salud pueden, pero he dicho todos. ¿A ti te obliga? No, a mí tampoco me obliga. Pero el que no me obligue, no es ni por edad, no significa que yo no esté llamado a ayunar. ¿Me explico? O sea, a lo mejor, pero no nos quedemos en una religión de mínimos, sino nosotros tenemos que seguir siempre mar adentro, remar mar adentro. Es decir, con 60 años ya no nos ayuda. Pero el ayuno es propio de la vida cristiana. Si uno por enfermedad, por salud, no puede, buscará ayunar de otra manera. Sí, hay mucho tipo de ayunos. Hoy en día, ¿sabes lo que más cuesta? Yo me quedo para ti. Yo dedico muchísimas horas al confesionario. Del móvil. El móvil. El móvil, hijo mío. Hoy le dices, media hora sin móvil es peor que no comer carne en 5 días. Pero esto que pasaba con los jóvenes, ahora pasa con los mayores, ¿eh? Estamos sometidos a la esclavitud del móvil o del televisor, de los medios. Hay mucho de qué ayunar. El ayuno obliga a todos, porque el ayuno es libertad. El ayuno es la relación conmigo mismo, la oración con Dios y la limosna con los demás. No es una religión de mínimos, no olvides. Estamos siguiendo a Jesucristo, con el Espíritu de Jesucristo. Bien, vamos a rezar y nos vamos. Has dicho que no era una religión de mínimos. Miramos el altar. La mínima cosa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh María sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por la presencia. Hasta el día 12 aquí y el día 10 en el camino. ¿De acuerdo? Gracias.